Comenzamos el cuarto parcial, último parcial del semestre, último parcial del curso, y como temas del programa oficial vamos a tratar la época moderna, el posmodernismo, que son épocas más cercanas a nosotros. La época moderna comienza en filosofía, se considera que el pensamiento moderno comienza al terminar el Renacimiento. Concretamente vamos a estudiar a René Descartes, y que él escribió un famoso libro llamado El discurso del método, que no es otra cosa más que la base del método científico. Él escribió este libro, y en base a ese escrito que él hace es como los científicos han venido realizando sus investigaciones, tratando de controlar el ambiente para llegar a resultados que sean medibles, que sean observables, que sean comprobables. Vamos a estudiar también a Kant, que Kant es uno de los filósofos más renombrados, algunos lo consideran como el más importante. Él estudió el entendimiento humano y bueno, su obra es bastante complicada de entender. La verdad es que solo vamos a ver pues un resumen muy general de lo que fue Kant, porque realmente para entender a Kant hay que sentarse, leerlo y estar interesado por lo que él nos dice, porque son cuestiones muy abstractas, ya que está tratando del entendimiento, y él habla de que nuestra mente tiene esquemas para poder entender. Pero bueno, ya lo veremos en el curso, como les digo, en un pequeño resumen. Después vamos a ir con el posmodernismo, que es finales del siglo XIX, inicios del XX. Vamos a empezar con Friedrich Nietzsche, que también es uno de los filósofos más influyentes por su tipo de pensamiento. Es un filósofo que llama mucho la atención por el tipo de escritos que hacía. Él era muy bueno escribiendo y sus conceptos eran un poco, pues chocaban con las ideas que se venían manejando. Él hablaba de conceptos muy fuertes como transvaloración de los valores. Él decía que los valores con los que se había cimentado la cultura hasta ese entonces eran los erróneos, y en lugar de hablar de compasión, él hablaba de hacer la guerra, y que los compasivos deberían de no existir prácticamente. Era un poquito extremo, pero ya lo veremos. Y después vendremos con Martin Heidegger, que él estudió el ser, que significa el ser. Tiene su obra más famosa es Ser y Tiempo, pues donde él trata este concepto, que algunos dicen que no existe realmente el ser, sino que tenemos otro tipo de esencia, por así llamarlo. Y bueno, influyó mucho, estos dos filósofos influyeron mucho en la época de las dos guerras mundiales. Ya vamos a ver por qué. De hecho, algunos dicen que son tristemente célebres por haber sido filósofos que alimentaron la ideología nazi. Entonces, pues son ideas de repente que se les consideran un poco peligrosas, pero vale la pena estudiarlos porque tienen pues cosas que son positivas, y que si las entendemos desde el lado positivo nos pueden dejar mucho. Y ya en épocas más actuales, con un filósofo que incluso sigue viviendo, Gianni Battimo, él habla del pensamiento débil, al contrario del pensamiento fuerte, que se refiere al pensamiento fuerte a ese tipo de pensamiento que controla las masas, que se utiliza mucho en política para controlar a los pueblos. Y él habla del pensamiento débil como contrapropuesta a ese pensamiento débil. Él habla que actualmente las personas estamos empezando a considerar como
nos estamos empezando a considerar éticamente entre nosotros o que debemos hacerlo. Bueno, ya lo vamos a ver, es mejor verlo con Gianni Battimo, que nos va a hablar de ideas más claras. Directamente vamos a leerlo y vamos a verlo en un video. Y bueno, como tema de los temas propios del curso, de los temas que no tienen que ver con el programa oficial, vamos a hablar de las redes sociales, vamos a hablar cómo influyen en nuestra vida, vamos a ver en qué sentido son positivas, en qué sentido son negativas, y vamos a hablar del concepto de adicción, y vamos a ver de qué se trata esto de adicción a las redes sociales. Vamos a estar tratando este tema y pues bueno, vamos a tener que decidir qué tan adictos o qué tan libres somos con respecto a las redes sociales. Entonces bueno, ahí está, es el cierre del curso y pues esperemos que cerremos de lo mejor. El último ensayo va a ser precisamente acerca de las redes sociales. Gracias.